Sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética es aquella sucesión numérica en la que la diferencia de dos números consecutivos se mantiene constante. A esta razón constante se la denomina razón aritmética. Veamos unos ejemplos. Imaginemos una secuencia que empieza con 34, luego sigue 37, luego 40. Nos damos cuenta rápidamente de que cada término aumenta más 3. Entonces podemos concluir que su razón es más 3. Por otro lado, si tenemos otra secuencia de números, en donde comenzamos con 189, y luego seguiría 174, luego 159, etc., notamos rápidamente de que la sucesión está disminuyendo, y que lo hace restándole 15 unidades al término anterior. Entonces concluimos que la razón es menos 15. En general, tenemos el término 1, el término 2, término 3, término 4, término 5, y cada uno aumenta en una razón. Pero hay una línea ahí. Esa línea divide el término 0. El término 0 es el término con el que inicia la sucesión, y por lo general no nos lo muestran como dato, debemos calcularlo. Término general de una sucesión aritmética, el término enésimo. En toda sucesión aritmética se puede calcular cualquier término de la sucesión aplicando la siguiente relación. Término enésimo es igual al término 0 más n por la razón. El término 0 es el que debimos calcular en la hoja anterior, y el enésimo se refiere a una posición en general. Es decir, con esa fórmula podríamos calcular el término cuarto, el término noveno, el término vigésimo, el término trigésimo, y por eso se le denomina enésimo. En esta fórmula t sub 0 es el término anterior al primero, o sea, el término con el que realmente inicia la sucesión. El r es la razón aritmética y n es la cantidad o número de términos. Veamos un ejemplo. Tenemos unas sucesiones en la A, en la cual nos piden calcular el término enésimo en cada una de ellas. Esta sucesión comienza en 10, luego sigue 16, luego 22, 28 y así sucesivamente. Vamos a calcular el término sub 0. Donde aparece la línea diagonal negra, ahí comienza nuestro 10 a la derecha. Entonces notamos rápidamente de que aumenta consecutivamente más 6 unidades. Quiere decir que el anterior al 10 debió ser 4 para que se cumpla la relación. Y tendremos 4, 10, 16, 22, 28, en donde cada término aumentó más 6 unidades respecto al anterior. Nuestro término sub 0 entonces sería 4. Nuestra razón, como ya vimos, es más 6. Y la fórmula del término enésimo la aplicaríamos aquí. Término sub 0 más n por r. O sea, 4 más n por más 6. Y con eso concluye el término enésimo. Parte B. Ahora comenzamos con el 80, 75, 70, 65. Esta sucesión está decayendo. Vamos a ver, calculamos el término sub 0. Donde está la línea diagonal negra, comienza nuestra sucesión. Entonces, vemos que la razón es menos 5, menos 5, menos 5. Y el término inicial debería ser 85 para que cumpla toda la secuencia. Entonces, el término inicial es 85, la razón es menos 5, y el término enésimo sería 85 más n por menos 5. 2. Calcula el término de la posición 20 en la siguiente sucesión aritmética. Comenzamos con 23, 27, 31, 35. Rápidamente nos damos cuenta de que la sucesión aumenta de 4 en 4. Si ponemos una línea para calcular el término sub 0, este término sub 0 debería ser 19. ¿Por qué? Porque 19 más 4 me da 23. 23 más 4 me da 27 y el 19 pertenecería a la secuencia. Calculamos el término 20. El término enésimo vemos que es 19 más 4n, porque 4 es la razón. Ahora, como nos piden el término 20, o sea, el término vigésimo, el n valdría 20. Reemplazamos en nuestra fórmula, nos quedaría 19 más 4 por n, pero n vale 20, 19 más 4 por 20. Si resolvemos nos queda 99. Veamos algunos ejercicios resueltos. Tenemos ahí una secuencia, 5, 8, 11, 14. Rápidamente nos damos cuenta de que está creciendo. Y su razón es más 3. Entonces ponemos una línea diagonal y el término sub 0, o sea, el anterior al 5, debería ser 2. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es 5, 5 más 3 es 8, y de esa manera el 2 pertenece a nuestra secuencia. Como la razón es más 3 y el término sub 0 es 2, tenemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que es el término enésimo igual a término sub 0 más n por r. El término sub 0 es 2, el n es n y el r es 3. Si acomodamos nos queda 3n más 2.
2. Calcula el término 20 en 2, 8, 14, 20, 26. Rápidamente nos damos cuenta de que la sucesión está creciendo. Entonces vamos a calcular el término enésimo. Como nos damos cuenta de que aumenta más 6, más 6, más 6, 2 menos 6 unidades cae en el grupo de los negativos, perteneciente a los enteros. Entonces la sucesión comenzaría en menos 4, porque menos 4 más 6 nos da 2, 2 más 6 nos da 8, 8 más 6 nos da 14, y entonces ya tenemos el término sub 0. La razón ya vimos que es más 6, y armamos nuestra fórmula. El término enésimo es el término sub 0, o sea menos 4, más n, que es n, por r, que es 6. Si acomodamos nos queda 6n menos 4. Ahora, si nos piden el término 20, ahí le asignamos un valor a n. El n valdría 20. El término 20 es 6 por 20 menos 4. 120 menos 4 nos queda 116. 3. Calcula el número de términos de la siguiente sucesión. 7, 13, 19, 25, 31, etc. Pero nos dan un término. El último término es 181. Entonces, vamos a calcular el término sub 0 y la razón. Si ordenamos los números, nos damos cuenta de que la sucesión aumenta en 6 unidades. Entonces, si comienza en 7, el término sub 0 debe ser 1. ¿Por qué? Porque 1 más 6 nos da 7. Resumiendo, el término sub 0 vale 1, la razón vale más 6, y nuestra fórmula del término enésimo sería 1 más 6 por n. Ahora, como la fórmula del término enésimo permite encontrar cualquier término de la sucesión, entonces el último término se puede igualar con dicha fórmula, es decir, tendremos una ecuación con n. El valor de n que encontraríamos al resolver esta ecuación nos indicará la posición del último término y nos indicará la cantidad de términos que tenemos. Entonces, como nuestro último término es 181, lo igualamos con 6n más 1. Resolvemos esa ecuación, 6n más 1 igual a 181, y nos queda que 6n es igual a 180, el 6 pasa a dividir, y nos queda que n vale 30. Como el último término está en la posición 30, el último término es 181, entonces concluimos de que hay 30 términos. Taller de actividades. En cada uno de estos ejercicios vamos a calcular la fórmula del término enésimo, y para ello deberemos tener en cuenta de que debemos calcular el término sub 0 y la razón. 2. En cada ejercicio debemos calcular el término de la posición indicada. Nos dan una secuencia y, por ejemplo, en la primera parte nos piden el término 30 y en la segunda parte nos piden el término 24. 3. En cada caso calcula el número de términos de cada sucesión. Tenemos una sucesión que comienza con 24, luego sigue 27, luego 30 y nos dan que el último término de esa secuencia es 81. Debemos ver cuántos términos hay en esa secuencia. Igual en la última, cuántos términos tiene la siguiente sucesión. Empezamos con el 24, acabamos el 8, esta sucesión es decreciente y debemos saber cuántos términos hay en ella. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.